Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy estamos nuevamente con una jugadora increíble que aportó muchísimo al voleibol de su país, me refiero al voleibol de Perú, un voleibol increíble que todos de pequeños admiramos y veíamos cómo jugaban y cómo saltaban y cómo ganaban medallas en el mundo. Me refiero que estoy hoy día hablando con Denise Fajardo. ¿Cómo estás, Denise? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Alfredo? Todo bien aquí, muy contento de conversar contigo. Oye, Denise, Igualmente para mí. genial. Oye, quería comenzar a conversar contigo, que me cuentes, por favor, ¿cuándo comenzaste tú a jugar voleibol y por qué elegiste voleibol? Wow. A ver, yo en primer lugar no hacía voleibol. Por una amiga llego a un club acompañándola. Ella se llama Mati y me dice, vamos a acompañar a mi hermana que va a jugar en el Sanitas, que es un laboratorio en Pueblo Libre, Ujú, donde jugaban voleibol. ujú. Y ahí el entrenador era Víctor Chara, que más adelante él llegó a ser mi entrenador, porque fue él quien me dijo, ¿no quieres jugar voleibol? Y le digo, perdón, voleibol, no, yo hago gimnasia y me pongo a hacer piruetas y doy aspas de molino y cosas, y le digo, mira, y yo hago esto, pero yo era muy delgadita y era toda espigada, flaca, alta, ¿no? Mi papá medía 1,95 m, mi mamá 1,69 m, el promedio de las peruanas, pero mi papá sí era muy alto y Ujú. pertenecía a la policía. Ok. Entonces, le digo, no, no sé, le voy a decir a mi mamá, no creo, le digo yo, porque yo no quería dejar gimnasia. Entonces, llego a mi casa y le digo, mamá, mira, la hermana de Mati, Antuca, está jugando en un club que se llama Sanitas en Pueblo Libre, al cual me diste permiso para ir hoy. Y el señor de ahí, por Víctor Chara, mi entrenador, me ha dicho si es que yo quiero jugar voleibol. Entonces mi mamá me dijo, ¿pero quieres jugar voleibol? Le digo, no, yo nunca he jugado voleibol, siempre he hecho gimnasia, pero yo no quiero que me saques de la gimnasia, le digo a mi mamá. Entonces mi mamá me dice, vamos a hacer una cosa, tú vas a probarte a ver si es que te gusta este deporte porque nunca lo has hecho y elige entre la gimnasia y el voleibol. Entonces voy, pero como iba siempre con esta amiga que te digo, Matilde, y su hermana, nos íbamos matando de risa en el ómnibus, llegábamos, jijiji, jajaja, llegábamos ahí a entrenar y era época de verano, entonces lo disfrutaba, hice como 2 entrenamientos y sí, me gustó, o sea, porque hacía más físico y Ujú. hacía, ahí podía hacer mis piruetas, mis cosas de gimnasia, me estiraba y todo, ¿no? A raíz de eso, yo ya en el voleibol, si tú ves videos anteriores, era una de las que más se arqueaba y me elevaba y tenía el doble salto, porque soy pequeña para el voleibol, ¿no? O sea, mido 1,73 m, por ahí, 74. Y nada. Y me quedo, ¿no? Entonces le digo, mamá, ya, ok, voy a hacer este verano, voy a hacer voleibol y ya en invierno empiezo otra vez la gimnasia. Y bueno, me quedé hasta que llegué a la selección. Genial. Sí, yo tuve la suerte de verte cuando fueron a Chile a jugar con el equipo de Power. Y todos estábamos muy impactados, tanto en video como en vivo, lo mucho que saltabas, porque tú en el equipo en general eras de las más bajitas o no eras de las más altas, pero tenías un salto increíble, saltabas muchísimo. Y eso, Sí, Natalia y yo somos la más baja. Bueno, sí, sí, Natalia mide unos 72 por ahí, yo no sé, o claro, sea, por 2 centímetros ahí nos llevamos, ¿no? exacto. Entonces, pero yo saltaba mucho, entonces yo llegaba al aro de básquet que mide 3,05. Imagínate. Entonces, con ese tamaño, ¿no? Sí. Y Gaby Pérez Solar, que mide 1,94 m por ahí, como que no llegaba, y con las justas a veces llegaba, pero me divertía yo porque decía, wow, yo salto un montón, porque mira, ella es altísima y no llega al aro de básquet y cosas así. Sí, es muy lindo verte jugar en los videos. Oye, bueno, comenzaste con el voleibol y ¿cómo fue ese proceso después? ¿Tú jugaste en un club, jugaste en el colegio? ¿Cómo llegaste Jugué después para el Club a... Sanitas, jugué para el del laboratorio Sanitas, que es el Claro, laboratorio que hace las antalginas, las anitropinas, esas cosas, ¿no? ok. Entonces jugaba en la Liga de Polo Libre.
Y ahí llegaron Norma Velarde, Lucha Fuentes y Olga Sato a Ujú. escoger las mejores chicas de la liga Perfecto. y entre esas estaba yo. Entonces me llega una carta para el día de mi cumpleaños justo y dice que soy preseleccionada para la selección peruana. Ujú. Entonces yo, wow, emocionada hasta las lágrimas, le digo a mi mamá, mamá, mira, me han escogido, mi esposo, me han escogido para, para la preselección del Perú. Entonces, mi mamá me dice, sí, ¿tú crees? Me dice todavía. Le digo, sí, mamá, voy a ir, ¿no? Mira, acá está mi carta. Entonces le enseño la carta y me hace ir con esta amiga que siempre me acompañaba a todas partes. Entonces le digo, Mati, vamos, ahora. Ya, ok, voy a este sitio. Y como yo, habían 300 niñas más que tenían sus cartas, o sea, que ahí como condorito, plop. Y dije, perdón, pero si yo soy preseleccionada, o sea, ¿por qué hay tanta gente? Entonces ellas se pararon, nos explicaron de que era una preselección. ¿Qué significaba eso? Que dentro de estas 300 niñas ellas iban a ir escogiendo semanalmente, perdón, a ver cómo hacían el voleo básico, el antebrazo, el ataque, etcétera, etcétera, para poder ir eliminando. Y de ese grupo somos Rosa García y Natalia Málaga y yo. Somos las tres. Eh, y al final quedamos las tres, más 9 chicas más, porque tenían que quedar 12. Iban eliminando, y no se sabía si te quedabas o no te quedabas, porque Olga y Lucha y Norma, no es que ponían un equipo básico, decían, ya, este es el equipo que va a competir y se va a ir a Brasil con nosotros en el 80, ¿no? Entonces, todas estábamos súper nerviosas y todo, así, ay, viajaré, no viajaré, ay, mamá, no sé si voy a viajar, que por aquí, que por allá. Entonces mi mamá me dijo, bueno, si has llegado hasta ahí, hasta la preselección, y le digo, sí, pero como que me estoy aburriendo porque todo era fundamentos Ujú. totales, entre voleos, o sea, hacías 300 voleos, 400 antebrazos, 300 saques y así, hasta que nos hemos pasado así casi un año y medio haciendo eso y de ahí haciendo sistema, hasta que en los 2 últimos meses hacíamos partidos de práctica y sistema, pero no ponían un solo equipo, o sea, ponían diferentes equipos porque no se sabía quién se quedaba, ¿no? Y así, salimos elegidas. Magali Bristol, no sé si la recordarás, ella también es de nuestros menores, que su hijo está jugando fútbol en España, Benavente, juega para la selección del Perú también. Ella también es de nuestro grupo. Pero las que más conocen, somos conocidas, son Natalia Rosa y yo, ¿no? Que Exacto. quedamos, al final, ganamos en el 80 el sudamericano de menores. Y cuando regresamos nos dicen, ok, va a venir Mambo y va a escoger 3 niñas para que vayan a la selección juvenil. Ok. Entonces yo como ya había viajado, nunca había viajado en avión, en verdad, tendría que 14 años cuando me he ido iba a cumplir 14 años cuando me he ido al Sudamericano de Brasil. Entonces dije, bueno, si no me escoge, ¿qué importa? Ya viajé, ya me compré todo lo que quería comprar, o sea, no comprarme, o sea, me había comprado cantidad de chocolates garotos de la época, ropas de baño, todo lo que vendían en Brasil, así, cosas así, y ya regresé feliz, ¿no? Y total que al final nos dicen, sí, Rosa García, Natalia Málaga y Denis Fajardo han sido preseleccionadas para la selección juvenil. Muy bien. ¡Wow! Otra preselección, dije yo, así acá me la voy a pasar de 2 años en 2 años avanzando con estos fundamentos. Pero cuando llegamos ahí fue distinto, o sea, encontramos Mambo, entrenaba con la selección juvenil y con la selección mayor, o sea, tenía Ok. una sola selección, ¿no? Y así, nos fuimos al Mundial del 81 y en el cual yo soy titular. Ujú. Entonces, Rosa y Nati se quedaron en banca y yo fui titular en esa época. Pues, yo feliz, ¿no? O sea, porque en verdad cuando tienes 13, 14 años, lo que quieres es jugar y divertirte. O sea, no es que me tomaban muy a pecho esa responsabilidad, que decía, wow, yo tengo que representar a mi país y tengo que defenderlo. No, o
sea, en esa época, para mí particularmente, era todo risas, juegos, mamá, esto me voy a México, mamá, mira, nos van a concentrar, mamá, mira esto. ¿Por qué? Porque yo vivía con mi abuela y con mi Ujú. madre y mi hermano, porque mis padres eran separados, ¿no? Eran separados desde que yo tenía 2 años, o sea, y mi mamá era para mí todo, ¿no? Mi mamá y mi abuela. Entonces viajaba feliz, le compraba cosas a mi abuela, a mi mamá, a mi hermano, no, era mi círculo. Y así jugué un mundial en el 81 que tendría 15 años, una cosa así, en el 81. ¿Y cómo les Imagínate. fue el mundial? ¿Cómo les fue? Quedamos Mira, subcampeonas mundiales. mira. ¿Y tú, cómo fue Sí, tu ahí jugaban los monstruos. Estaba Cecilia Taíd, estaba Claro, Carmen Pimentel, Raquel Chumpitaz, que es mi exacto. super amix. Leyenda del Perú, sí. Sí, 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 yo jugaba con toda esa gente y wow, decía, qué bien. Qué increíble. Y regresamos, la gente, ovación, wow, ganaron sus campeonas olímpicas porque en verdad disputamos la final con Corea del Sur, con Ujú. el país de Mambo. Claro. Sí, y nada, perdimos, pero en verdad la luchamos hasta el final y nos esperaba gente en el aeropuerto con flores y cosas, siempre nos hacían agasajos, ¿no? Eso Y a me partir de olvidó. ahí, dice, ok, ustedes van a alternar el juvenil y el mayores, ¿no? Y la selección de mayores. La selección de mayores, dije yo. Pero yo todavía estaba en el colegio, Rosa, Natalia estábamos en el colegio, entonces veníamos del colegio corriendo al Estadio Nacional, con mi lonchera, mi mochila, ya me veía trepada en el micro así, perdón, así, y bajarme en el Estadio Nacional. Fueron años que en verdad la pasé divino porque estás chiquilla y te arriesgas a todo y todo te parece un juego, ¿no? Hasta ese momento ya a los 16 años como que no me gustó mucho, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque se realizaba el Mundial del 82 en Perú. Sí, Entonces sí. ahí sí empecé a sentir la pegada de que tenía que ser responsable y aparte que ya no jugaba con los medios monstruos que eran Taí, Raquel Chumpitaz, Carmen Pimentel, ahí jugaba con los remonstruos que Sí. eran Ana Cecilia Carrillo, Silvia León, Cecilia del Risco, ¿me entiendes? O sea, Aurora Heredia, estamos hablando de personas mayores, o sea, de la selección de mayores en que todo el mundo respetaba a carta cabal, ¿no? Desde los periodistas hasta el ministro, porque en verdad ellas venían ganando muchos campeonatos y asistían a diferentes campeonatos, hacíamos giras. Entonces, como que se me acortó la vida porque estábamos siempre de viaje, estudiando cada vez que viajábamos, Nati, Rosa y yo, bueno, yo en un cuarto, tratando de ponerme al día, llegando a hacer exámenes en el colegio, regresando, irme a entrenar, ¿me entiendes? Pero para mí fue un año de proceso muy difícil el de juvenil a mayores, porque en verdad no pensaba estar dentro de las 6 titulares. Y me tocó ser titular con 17 años, imagínate. Mira, O mira. sea, Ujú. es una responsabilidad total. Me gritaban de todo. Mira, que tú te tienes que mover por acá, que por tu culpa hemos perdido la pelota, samba canuta, lisura por aquí, lisura por allá. Lloraba todos los días, con eso te digo todo, todos los días. Era una cosa que ya decía, no puedo más. O sea, yo le decía a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? No puedo. Acá me presionan demasiado y todo es mi culpa y todo es mi culpa y no me parece justo porque no puedes reclamar porque ya son mayores, o sea, hay mucha jerarquía dentro de la selección, había mucha jerarquía dentro de las Bien. selecciones, de lo cual más adelante nosotros fuimos quitando porque en verdad todos somos seres humanos y no entendíamos por qué primero se tenían que bañar las mayores, luego las juveniles y último las que recién entraban. ¿Me entiendes? Y yo estaba entre las que recién entraba. Era titular, sí, no cargaba pelotas, era feliz. No cargaba botiquín, era feliz. O sea, no cargabas todas estas cosas que cargaban las suplentes.
pero sí lloraba mucho porque sentía mucha presión de estas personas que a la larga me ayudaron un montón, porque si bien es cierto, ellos me decían que todos los balones eran míos, yo tenía que llegar sea como sea a todos los balones. O sea, tengo trofeos, zapatillas y no sé, pelotas de la mejor defensa de Perú, en diferentes campeonatos, en Checoslovaquia, en Japón, en Corea, ¿me entiendes? Todo eso. Pero no, es base a mi perseverancia y a los gritos que me mandaban ellas para poder llegar a todas partes. Exacto. Oye, Denise, cuéntame un poco, tú jugaste campeonatos increíbles, mundiales, Juegos Olímpicos, sudamericanos, Ajá. americanos, tratando de hacer como un recuento difícil, me imagino. ¿Cuál fue para ti como el campeonato que más te gustó en lo personal, en lo que a ti más te dio gusto jugar? Porque obviamente quizás hay un campeonato de oro, pero a lo mejor no te sentiste cómoda, pero para ti en lo personal, cuál fue para ti el campeonato que te ha marcado como persona? Yo pienso que el que más me marcó, como te digo, fue el proceso del mundial en nuestro país, porque yo veía a mi mamá en las tribunas, cosa que no lo hemos visto, no lo he visto cuando viajábamos, porque Claro, siempre las mamás se quedaban y veías otra clase de público, con excepción de Nati, que a veces su mamá viajaba, estaba en Estados Unidos o iba a Corea, fue a las Olimpiadas y cosas así. Pero después las demás no, mi mamá trabajaba, entonces se le hacía muy difícil ya viajar. claro. Y ese es uno de los que me marcó, porque ser titular a esa edad, en verdad, yo regreso al pasado y digo, wow, o sea, ¿cómo he podido tomarme toda esa responsabilidad? O sea, que ellas me hayan enseñado a tener ese carácter y decir, no, pues no me van a ganar y yo voy a seguir de titular y voy a seguir así. O sea, para mí mi guía fue Ana Cecilia Carrillo, no sé si la recuerdas, Sí, sí, porque siempre ponían en las habitaciones una mayor, una de la categoría mayor con una menor. O sea, claro. como a mí me tocaba siempre con Ana C. Ana C me enseñaba a cantar boleros. Me decía, ¿por qué llora? Le decía, pues ya no puedo más, y estoy harta de que me estén gritando Samba Canuta por aquí, que por allá, y que todo es mi culpa, que por aquí. Entonces ella me decía, eso te tiene que hacer más fuerte. ¿Tú por qué les vas a dar el gusto? Tú tienes que llegar, tú tienes que ser, porque los méritos y los logros van a ser para ti. O sea, de quien van a hablar es de ti. Voy a decir, mira la salvada gigantesca que hizo Denis Fajardo, mira cómo Denis Fajardo se tiró a ese balón que no era de ella. Entonces ella como que utilizaba su psicología para ayudarme en ese sentido, ¿no? Yo en verdad le agradezco mucho a ella. Siempre que tengo una entrevista o cosas que me hacen, siempre hablo de ella porque para mí ha sido un ejemplo, ¿no? Qué fantástico. Me contaba mi padre que, como te comentaba fuera de cámara, fue entrenador de Ajá, Chile en el Mundial de Perú, en el 82, que él estaba muy ya. impresionado de partida por, obviamente, la calidad de juego de ustedes, pero también del público. Me decía que el público era una locura, cómo gritaban, el ruido en los estadios, en las finales, era realmente ensordecedor. Ensordecedor, sí, Claro, era terrible. O sea, te digo, yo me divertía mucho, hablaba por walkie-talkie con mi mamá, porque en esa época existía el walkie-talkie de mami, sí, mami, estoy aquí, ¿me entiendes? Antes de empezar el partido, obviamente, porque cuando ya empezábamos a calentar, o sea, ni siquiera mirábamos a la tribuna. claro, Y mi mamá, hijita, ¿cómo estás? Que por aquí, porque estábamos concentradas, como 3, 4 meses concentradas, entonces no veía a mi mamá, salía solo fines de semana, la veía un ratito, de ahí regresaba, o me cruzaba con ella porque trabajaba, ¿me entiendes? Fue una época que para mí marcó mucho por el tener a mi madre ahí. Y nada, después es uno de los pasajes que yo siempre recuerdo y jugar contra monstruos, contra Flo Hyman, contra Rita Crocker, ¿me entiendes? Contra sí, la sí, selección de Estados Unidos, contra China, contra Lampín, que exacto. después más adelante las ves y dices, wow, yo he jugado a esta edad con esas personas, o sea, increíble, ¿no? Pero sí, lo hice. Ahí estabas parada ganando con medallas, ganando partidos. Increíble, Sí. increíble. Oye, bueno, sí, ese mundial fue muy importante. A mí también siempre me ha llamado mucho la atención
el cariño de la gente, Ajá. especialmente dentro del Sí, gimnasio. era, mira, las barras, había un tipo que le decían el Pecoso Ramírez y él se subía encima de las garas y gritaba y alzaba los brazos y la gente, guau, y salíamos porque jugábamos en el Amauta, no en el Estadio Nacional ni en el Divos, jugábamos en el Coliseo Amauta que está en el centro. Y de ahí salíamos en la camioneta y no te imaginas, nos querían empujar la camioneta, o sea, nos empujaban y nos balanceaban, o sea, el chofer de nosotros, porque eran unas camionetas que nos donaban Nissan Sunny en esa época, Claro. y la tiraban, le golpeaban y nosotros gritábamos porque estábamos chiquillas, Nati, Rosa y yo, y nos matábamos de risa hasta la concentración, nos seguían los carros, hacían caravana, ¿no sabes? Increíble. Y en verdad no pensábamos tampoco ser subcampeones mundiales de Mundial. mayores. O sea, nosotros ya estábamos alistando equipaje para irnos a Chiclayo, creo que nos tocaba ir, porque si no le ganábamos, pienso que Estados Unidos fue ese partido, no recuerdo muy bien, Ujú. nos teníamos que ir a provincia, no nos quedábamos en Lima, y al final nos quedamos en Lima y disputamos la final. Oye, bueno, uno aquí en Chile algo sabe de Perú, del voleibol peruano, de mujeres Ajá, especialmente, pero bueno, lo que uno sabe es la historia de Akira, que ayudó a levantar el voleibol femenino en Perú, pero a mí me impresiona mucho cómo en Perú la gente las quiere hasta el día de hoy. El voleibol peruano siempre fue de mujeres muy, muy, muy bueno y tuvo muchos resultados, pero la gente aún así a ustedes las quiere en la calle, las respeta, las recuerda, y antes también, porque siempre uno asocia en Perú con el voleibol femenino, que tiene ujú, un altísimo nivel, pero además el cariño de las personas, porque en otros países el fútbol es más conocido, el básquetbol, pero en Perú es como, obviamente el fútbol también es bueno, pero el voleibol femenino tiene esa mística y ese cariño de la gente, que a mí siempre me ha impactado, lo encuentro maravilloso, da una sí, envidia. la verdad que tuvimos un gran equipo. En esa época se juntaron tres generaciones, que fueran la del 80, venía la de Raquel Chumpitá, Jaime Pimentel, Cecilia Taid, y de ahí estaban las mayores, ¿no? O sea, fue un gran equipo en verdad, porque se juntaron tres generaciones y las tres generaciones, o sea, nosotros podíamos concentrarnos o viajar y pelearnos inclusive, porque si bien es cierto, la convivencia con una mujer es complicado, imagínate Mambo con 12 mujeres. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, pucha, decías, "Ay, ¿por qué agarra mi champú? No, ¿qué me miras? ¿Qué tienes?" Cosas así, o sea, reacciones de la edad y saturadas, en verdad, de estar viajando, de levantarte, de aclimatarte, porque no es que viajábamos de Perú a Chile nada más, o sea, nos teníamos que ir a Checoslovaquia, nos teníamos que ir a Japón, que son 14 horas más, y cosas así. Exactamente. Y bueno, tú me comentaste que para ti fue muy, muy impresionante el Mundial del 82 en tu país. Sí. Después, bueno, tú jugaste Juegos Olímpicos en Los Ángeles, 84, después en Seúl. ¿Cómo fueron para ti esas experiencias? Porque, bueno, en Los Ángeles no nos fue tan bien, entre comillas, porque igual, o sea, y para mí ya ir a un Quedamos Juego cuartas. Sí, o sea, está bien, para mí ya ir a un Juego Olímpico es un premio, porque es algo Sí, genial. es el techo de un deportista, en verdad, siempre lo he Claro, dicho. O sea, más que un mundial es una olimpiada. O sea, claro. no hay más que eso, no Es lo hay. más alto. Y tú desfilas, estás en la Villa Olímpica, y en Los Sí. Ángeles, bueno, también jugaron contra equipos fuertísimos. Y Fue obviamente, súper, fue sí, súper en verdad, pero nosotros estuvimos en la Villa Olímpica, pienso que 2 días nada ya, más, en Los Ángeles, porque de sí. ahí Mambo agarró y nos sacó y Ah, nos mira, llevaron a un hotel. Nos llevaron a un hotel porque dijo que no, que estábamos muy alejados de las habitaciones donde estaban ellos, el cuerpo técnico y nosotros, y no estaba todo, que no era solamente para los peruanos, sino que estaba todo mezclado, entonces nos llevaron a un hotel, o sea, ya claro, tenía las condiciones como para poder salirnos de la Villa Olímpica e ir a otro lado, ¿no? Y sí, así la pasamos hasta 2 últimos días antes que regresábamos para las premiaciones, para el desfile, para el cierre de las Olimpiadas. claro. En verdad yo tengo tres Olimpiadas, la del 80,
Sí. en Moscú. Uh, Tenía 16 años, ahí nomás viajamos, apenas terminamos el sudamericano. Y 84 y 88, que fue lo mejor que hicimos, en verdad, sí, que sí. quedamos segundo puesto, ¿no? Sí, exacto. Yo siempre, bueno, lo he conversado con varias personas. Tuve la Ujú. oportunidad de conversar con Rosa y con Cecilia, que en lo ¿Qué personal, dicen? para mí, de nuevo, como chileno, como fanático del voleibol, para mí, quedar segunda en un Juego Olímpico, para mí no es perder. Encuentro que es un triunfo. Porque llegas a una final olímpica, o sea, por favor, Claro. no todos llegan a una final olímpica. Y fue un partido hermoso, fue increíble. Obviamente, claro, hubiera sido mucho más lindo el ganado el oro, pero ya al llegar a la final, al jugado el mejor voleibol de esa época, fue impactante. Y ver también luego el cariño de la gente, todo el cariño, yo siento también de Sudamérica, del mundo, de ver una final a un equipo sudamericano es algo muy, muy potente. Así que yo encuentro que para mí esa es como mi sensación, es como mi imagen. Eh, Sí, en verdad que sí. Aparte que en las Olimpiadas en Seúl, todos esos partidos eran, si tú te pones a ver, o sea, a regresar, 3-2, 3-2, 3-2 todos los días. No es que descansábamos un día, nada, solamente para nada. O sea, ¿me entiendes? Pa, seguidito y 3-2 y 3-2 y llegabas al hotel y lava tu camiseta para mañana y ponga aereal, saca tus otras zapatillas y tenías que, obviamente, disciplinarte y ordenarte y decir, ahí está, esto es para mañana a las 7 de la mañana que me levanto, porque para mí las mañanas son atroces y yo de verdad no soy de las que se levanta temprano y era una cosa de locos, o sea, ya todo el mundo me conocía, o sea, todas las chicas, y yo, buenos días, ok, buenos días, o sea, todas me miraban así, ok, buenos días, nada más, o sea, hasta mambo le decía solo buenos días, no decían más, porque como que se me adormecía la mandíbula, todavía todo, ¿me entiendes? Todavía toda soñolienta, no hablaba, agarraba mis headphones de la época y metía al carro hasta que llegaba al entrenamiento, que ya más o menos eran las 8 de la mañana, 8:30, ya como que había despertado un poco y no hablaba tampoco hasta que llegaba a las 10, 10:30 de la mañana, pero así era yo, antipática. no, cada uno con su estilo. Oye, y Mm. bueno, y Juegos Olímpicos, eh, ¿y qué pasó después de esos Juegos Olímpicos? ¿Qué pasó para ti en lo deportivo después de esos Juegos Olímpicos? Después de ese Juego Olímpico. Lo que pasa es que yo en el 87 hubo un campeonato en Lausana, ¿Mm? en Suiza, ¿Sí? y un amigo mío, Armando Martes, me dice, Denise, hay un equipo en Italia que te quiere. ¿A mí? Me dice, sí, le gusta tu estilo de juego, que por aquí, por allá, y quiere verte jugar. Ya en esa época jugaba Carmen Pimentel en el 87 y Cecilia Tahite estaban, las dos, ¿no? Entonces me dice, serías la tercera, pero vas a estar lejos de Carmen y de Ceci, o sea, vas a estar al norte, en Ancona. Ok. Entonces me dice, ellas quieren conversar contigo. Le dije, sí, pero yo no hablo italiano, no hay forma. Me dice, no, yo te voy a traducir porque yo estaba allá, es más, yo hago entrenamientos con las categorías inferiores de este equipo y ellos están en Serie A, que es Serie 1, ¿no? Sí. En Serie A. Entonces ya conversábamos y entonces le dije, mira, no les puedo responder ahorita, en verdad, me encantaría, sí, me gustaría, pero yo tengo que conversarlo con mi madre porque es lógico que me voy a ir a ausentar de mi país e irme a otro país, no por 15 o 20 días o por un mes como lo hacía con la selección, sino por una temporada que duraba 6 7 meses, ¿no? Y sola, o sea, perdón, y ya, ¿qué pasa? Entonces, ya, al final decidí que sí. Entonces, después de las Olimpiadas, recuerdo muy bien que para los agasajos y cosas, porque yo trabajaba para Interban Ujú. en Perú, mandan un camión a Perú, perdón, al aeropuerto para recoger los del banco, para subir a las chicas ahí, festejar y tanta cosa. Y yo me voy por atrás y le digo a mi hermano, dame tu casaca.
Entonces me saco mi casaca, le digo a mi mami, guarda esto, me pongo en la casaca de mi hermano y subo a mi carro, ¿no? Y mi hermano, y le digo, vamos al cementerio porque mi abuela, con la que yo me crié toda la vida, la madre de mi mamá, falleció un 2 de julio y mi Ujú. cumpleaños es un 1 de julio. Entonces yo a raíz de eso como que no iba ya, no quería ya jugar porque mi madre de verdad la notaba terrible, terrible, porque se le fue su madre, ¿no? Claro. Y un día después de mi cumpleaños. Entonces yo bajé y no estuve en todos esos agasajos y cosas que hicieron el día que llegamos. Las veía en el cementerio, había gente con sus televisores y cosas. Y el chico que me ponía las flores y me dice, señora Denise, ¿qué hace acá? Y ya, entonces él dijo, señora Denise, y todo el mundo, boom, volteó, y mi hermano tuvo que hacerse de seguridad, agarrarme y meterme al carro e irme. Pues no, Mira, increíble. ese. Sí, 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 en verdad. Increíble. Al día siguiente sí fui a un agasajo del Congreso, pero a Ya. los 2 días yo ya viajé a Italia otra vez Ujú. porque ya había renovado contrato y mi mamá fue la que recibía todos los regalos, todos los agasajos. Oye, ¿y esa experiencia en Italia cómo fue? Muy buena, en verdad. Yo jugué 10 años, 10 años para un mismo equipo. Mira, Jugué para la Yogi Yogurt, hacía propagandas de publicidad porque ellos tenían un yogur muy bueno de la Yogi y ya. que era nuestro sponsor, nuestro auspiciador. Entonces, sí, gané copas confederales, le gané a Cecilia Tait en Turquía Ujú. en la Copa Confederal, que es muy importante para ellos allá. Entonces, ella jugaba para Reggio Emilia, yo jugaba para Ancona y en verdad viajábamos siempre bastante dentro de Italia y fuera de Italia si es que clasificabas para estas copas, Copa Europea, Copa Confederal, como hacen en Europa Sí, generalmente, ¿no? sí. Hasta el fútbol lo hace. Y sí, sí, para mí fue una experiencia muy, muy bonita. Mi mamá iba cada 6 meses, se quedaba conmigo, me cocinaba y cosas así. Me conocí casi toda Italia. Lo primero que fui a conocer fue Venecia, obviamente, porque me encantaba. Lo había visto por fotos, por película y todo, y era una cosa que yo tenía dentro y decía, no, te quiero conocer Venecia. Entonces, cuando recién llegué, es invierno allá, me dicen, tú estás loca, ¿cómo vas a ir en invierno a Venecia? No, no. Ay, por favor, yo quiero conocer Venecia. Entonces me dijeron, mira, hay un break en febrero, marzo del club y ahí te podemos llevar. Entonces fue la primera vez que fui así. Ya Mira, estaba como que no hacía mucho frío. Yo, por ejemplo, entrenábamos en la noche y salía con el cabello mojado y ahí estaba pues -3, -4 y salía de ahí a mi carro y cosas así. Y obviamente en principio no me chocaba tanto porque yo venía de un clima más húmedo que frío, entonces sí. allá era más frío que húmedo, entonces como que no me... Pero ya a partir del segundo, tercer año ya tenía que vacunarme, me vacunaban sí o sí para no resfriarme ni nada y me regalaban secadora de pelo a cada rato porque yo salía siempre con el cabello mojado. ¿Qué jugaste allá en Italia, en tu equipo? Porque 10 años el mismo equipo es harto, no es muy común. Sí, dicen que es bueno, ¿no? El primer año estuve sola, de ahí jugó conmigo Sonia Heredia, si la recuerdas, Sonia jugaba por mi equipo, pero al tercer año, al segundo año de Sonia, Sonia se fue a Perugia a jugar con Carmen Pimentel por el clima, un poco, era mucho más amiga de Carmen, o sea, ellas habían estudiado juntas en el internado y todo, entonces el equipo de Carmen la quería, entonces Carmen la convenció y se la llevó. Y a mi equipo vinieron brasileras, Ivone de Souza, que jugaba para la selección de Brasil. Claro. De ahí estaba Lenice Peluso, de ahí jugué con Kiva Phipps, la americana, que era de la selección de Estados Unidos después, una argentina, Nora Casáez, que era naturalizada italiana también, mucha gente, en verdad, jugaba, obviamente jugaba 10 años seguidos ahí, jugaba con mucha gente que ha pasado, y yo seguía.
Increíble, claro. Ya todos me conocían, en club de fans, me saludaban, me llevaba muy bien con ellos. Y los Desde- entrenamientos eran a partir de las 11 de la mañana, así que yo no tenía ninguna clase de problema. Maravilloso. Oye, y después de Italia, ¿qué fue de ti? Después yo me regresé de Italia en el 95. En el 95 yo todavía tenía la licencia, porque no es que yo jugaba solamente en Italia, entonces Perú decía, tenemos campeonato en Japón o tenemos Claro, campeonato aquí. Yo tenía que regresar a Perú y de ahí viajar o darles el encuentro a donde vayamos. O sea, perfecto. ese era el convenio. O sea, estaba siempre jugando paralelamente con la selección y con mi club, ¿no? Tenía Perfecto. los permisos correspondientes siempre, porque estaba ya estipulado en un contrato. Y sí, la pasé divino. Después regresé, seguí jugando para un club, Cipesa. Para el Cipesa sí jugué como 4 o 5 años también. O sea, yo no soy de cambiar mucho de equipos, en verdad. En el equipo donde yo me siento bien, ahí me quedo. Y bueno, estoy. ¿Me Sí. entiendes? Soy fiel al equipo. Fantástico, porque claro, en general lo que uno sabe es que la gente va cambiando de club, está 2, 3 años, cinco Sí. años, ya, y vas como cambiando, pero 10 años es notable. Oye, Denis, Sí. y cuéntame un poco, bueno, después del voleibol, ¿cómo ves tú hoy día el voleibol? Porque yo he conversado, he tenido la suerte de conversar con mucha gente, entrenadores, jugadores, y Ujú. que obviamente comentamos que el voleibol ha cambiado mucho. Las reglas de juego, la misma transmisión que hoy día es prácticamente todo por internet y con redes sociales. Sí, Uno puede ver y rever y mil veces un partido. Antes era muy difícil ver un VHS, menos televisión. ¿Cómo ves tú hoy día el voleibol y tu mirada personal al respecto de cuando tú jugabas al voleibol de hoy día? ¿Cómo lo ves tú? uy, ha cambiado muchísimo, en verdad ha cambiado muchísimo, pero yo pienso que es bueno, porque ahora ya no es que tengan jugadoras de mi talla o de la talla de Nati o de Rosa, o sea, ahora tienes de un 80 para arriba, o sea, no hay forma de Gigante. que, o sea, yo lo único que podría hacer es líbero, solo Claro. líbero, no hay de otra, ¿no? Pero en la época nosotros podíamos jugar. Yo sí, te digo, tenía la oportunidad, trabajaba para un canal de televisión acá en Lima y comentaba los partidos de las chicas. Y entonces, y ponerme al día en lo que son estrategias, en los cambios, en el puntaje, en el que solamente haces un saque y ya el otro equipo si perdiste se hizo punto. Me costó un poquito, ¿no? Pero después, paralelamente yo inicié academias de voleibol en Miraflores, en San Miguel Ujú. y en Surco. Entonces, manejaba mis redes de academia que no la puedo hacer ahora. Por todo lo que está pasando y porque, si bien es cierto, no sé si te enteraste, yo tuve cáncer en el 2011, entonces soy una persona de alto, pero de alto riesgo, no de tamaño, de alto riesgo. Sí, sí, sí. Entonces, mi esposo me tiene secuestrada en la casa. Hay que cuidarse. Hoy día la salud es lo más importante. Nada. Sí, sí, sí. Oye, sí, y ¿cómo ves tú hoy día el voleibol en Perú? ¿Cómo lo ves hoy día, el voleibol femenino? Tu mirada un poco... Lo que, lo que pasa es que, como decían mis compañeras, hemos decaído bastante. ¿Por qué? Porque en la época la gente que venía dirigencialmente no supo, ¿me entiendes? Seguir captando niñas para decir, bueno, fulanita y menganita ya se van, acá tenemos a estas Claro, personas, ¿no? O sea, ellos se pusieron las pilas al final y en verdad están pagando ahorita los derechos, porque el voleibol, tenemos a una Angelita Leiva que es un monstruo, que es una de 12, ¿me entiendes? Entonces, por ahí puede ser una Maggie Laura, que no sé si las conoces en verdad, ya tienes dos, pero que no hay más, o sea, para de contar porque las demás están justo al nivel de club o al nivel de las otras chicas, porque todo el mundo nos gana, o sea, yo no le echo la culpa a ellas, en verdad, pero sí deberían poner más de su parte, unirse, porque
sí, como te contaba antes, nosotros nos discutíamos, nos peleábamos, hacíamos grupos, grupo de a uno, grupo de a dos, grupo de a tres, pero a la hora que entrábamos en la cancha éramos uno solo, Alfredo, no, no había de otra, o jugábamos porque queríamos ganar, ¿me entiendes? Yo pienso que eso se debe meter ellas en la cabeza, decir, mira, ok, podemos tener miles de diferencias, pero entremos a la cancha a jugar, a guerrear, a dejar todo lo que tengamos que dejar para poder salir adelante y dejar bien puesto el nombre del Perú. Eso es muy cierto, es muy cierto. Yo en el fondo pienso y también veo como filosofía deportiva que cuando uno tiene generaciones previas que han sido tan exitosas, me Uh imagino -huh. que es motivarse por ojalá llegar a su nivel y ojalá superarlo. O sea, eso Sí, uno sí, piensa en forma teórica. Ya, hacerlo es sí. difícil. Lo que Y lo pasa que tienen en el Perú los periodistas, o sea, soy amiga, muy amiga de muchos periodistas, pero es eso de compararte con la generación actual y con nosotros, que en verdad, como te digo, fue una época de oro porque eran tres es generaciones en las cuales ganábamos todo, o sea, nos invitabas a tu barrio y ganábamos, ¿me entiendes? O sea, todo habíamos ganado, todas las copas, Copa Europa, Centroamérica, Panamericano, Sudamericano, Bolivarianos, ¿me entiendes? Todos los años, como lo dije en una entrevista anterior, pero ganábamos. Entonces, no nos pueden comparar con las niñas, con las generaciones de ahora, en verdad, porque yo, en el lugar de ellas, me sentiría pésimo, decir, pucha, estas todas han ganado y todo el día nos machacan que ellas y que ellas y que muy ellas, ¿no? difícil. Entonces, Debe ser muy se lo difícil. dije a un periodista la vez pasada, le dije, lo que pasa, nosotros no es que, o sea, estas niñas de la época nos tienen un poco no, no de cólera, pienso de que fastidio, porque en todo momento ustedes les meten nuestros nombres, o sea, no es que nosotros salgamos a decir, ay, nosotros somos mejores que ellas, Claro, no, o sea, simplemente la carta lo dice, o sea, el papel lo dice, o sea, no tenemos ni que decir qué cosa hemos sido, porque en verdad ganábamos todo. Y ellas, oye, yo me pongo en el lugar de ellas como comentarista y decía, yo me pongo en el lugar de ellas, le decía a Gustavo, un chico que comentaba conmigo, pucha, me sentiría una hormiga, para decir, estos son unos monstruos y quieren que nosotros las superemos a ellas y en verdad no hay forma, no hay de dónde, o no nos acoplamos bien, o ¿me entiendes? O sea, sí, yo también trato de ponerme en la cabeza de ellas porque, como te digo, tengo academias y trato de explicarle a mis niñas que todo tiene que ser con disciplina. Si quieres llegar a algo o ser alguien, todo ese proceso de disciplina. Si tú quieres ser un mejor abogado, tienes que tener disciplina. Si quieres ser un mejor deportista, tienes que tener disciplina. Con lo que tengas que hacer, tienes que integrar siempre la disciplina y siempre es lo primero que yo hago, ¿no? Entonces, y les inculco y me estiro con ellas al piso y juego con ellas y me bromeo y tienes que utilizar la psicología. O sea, para ser entrenadora no es fácil. No sé si tú eres entrenador, pero de verdad es bien complicado. Pienso que para varones debe ser mucho más fácil porque en verdad los hombres son mucho más toscos, ¿no? Pero con las niñas como que tienes que tener bastante muñeca, son susceptibles, otras no, ¿me entiendes? Hay niñas que vienen de padres separados, niñas que tienen hogares muy bien constituidos y se mezclan todas. Yo tengo en mi academia de toda clase y a ninguna discrimino. Para mí todas son mis alumnas y punto. es verdad lo que dices tú de la disciplina. Hablaba Sí, antes también con Cecilia, con Rosa, al respecto de la disciplina ajá. que imponía Mambo. Parece que era Sí. muy estricto y al parecer llegabas tarde a entrenamiento y das vuelta castigada. Ay, era Un terrible. tema muy terrible, lo que contabas también de la jerarquía, de las mayores. También, bueno, Sí. ha sido muy duro, pero quizás también te ayuda a formarte, pese a lo duro, lo difícil, pero gracias a eso ustedes fueron lo que fueron. Y como tú comentabas, también debe ser muy difícil para las jugadoras de hoy día tenerla a usted como referente, porque ustedes ganaron, Ujú. lamentablemente aún no, pero como te decía yo antes, yo creo en lo personal que debe ser una motivación. Que rico tener en tu país gente que fue tan buena y pucha, yo me motivo por ser tan bueno Y como superarla, ¿no? Te digo, comentaba en los comentarios que hacía, o sea, cómo me gustaría
que en verdad me decían, porque, ay, pero tú te pareces, Angelita Leiva se parece a ti, porque es alta así, no es tan alta. Digo, son otras épocas, no pueden comparar nuestra generación con la generación de ella. Que ganen todo lo que quieran y que nos superen si quieren. Me voy a sentir feliz y orgullosa porque van a sacarse la mugre por nuestro país y ser mejores que nosotros, ¿me Claro, entiendes? absolutamente. Sí, Oye, sí. absolutamente. Mira, la verdad que para mí, como te contaba, fuera cámara y en cámara, es siempre una alegría hablar con gente como tú que fueron tanto para el deporte, para el voleibol peruano, sudamericano, y la verdad que tuve la suerte de verlas jugar. Mi papá las vio, a muchos amigos las vieron jugar ustedes o jugaron en contra, y en el Ujú. fondo, bueno, la familia del voleibol mundial. Tenemos idiomas en común, el idioma del voleibol, de la cancha, la pelota, el esfuerzo, la disciplina, el amor por un voleibol que es tan lindo. Y hoy día, bueno, en pandemia es mucho más difícil y Oh, sí. Dios quiera que esto se arregle y podamos volver a las canchas. Eh, yo, mira, quiero un poco cerrar agradeciéndote este tiempo de conversación, porque más que solamente la conversación deportiva, a mí me gusta mucho la parte humana, o sea, el conocerte, el ver lo que tú sientes, lo que tú expresas de tu historia, de cómo fue tu vida deportiva, las emociones, las experiencias con tus compañeras. Sí, me has hecho retroceder. Para mí es muy valioso porque, como te comentaba, y siempre trato de recordarlo, para mí lo que hago en Amor por el Voleibol es justamente eso, honrar a la gente que tanto ha dado por el voleibol y que tanta alegría nos dieron, tanta inspiración nos han entregado a todos. Así que Ujú. nada, quiero darte las gracias, mandarte un abrazo gigante desde Chile, para que estés con mucha salud, con tu familia y todo. Y bueno, y nada, y seguir en contacto hablando de voleibol. Ah, ok, Alfredo, no hay ningún problema. Nada, solo quiero enviar un saludo a Clara y a Jerry, que viven, son peruanos que viven en Chile y que en verdad los extraño bastante porque son amigos muy queridos y que pronto van a poner su restaurante peruano. Bueno, Por favor, no lo cortes. me encanta la comida peruana, es muy Ah, rica. ya, entonces cuando me inviten yo te invito, cuando esté por Fantástico. allá. Un gusto, que estés muy bien. Listo, gracias. Un abrazo.